Hace tan solo 26 años, la ciencia médica no conocía la existencia de un virus que ya se estaba diseminando de manera silente en la población humana, produciendo una enfermedad que hoy en día conocemos como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la forma más grave de una infección provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, y se denomina síndrome porque consiste en la aparición de una o diversas enfermedades, las cuales se desarrollan porque el virus provoca la destrucción lenta, continua y progresiva de una parte de nuestro sistema inmunitario. Los primeros casos de SIDA se diagnosticaron en Estados Unidos en 1980, a raíz de la detección de casos graves de infecciones pulmonares. Pronto, se descubrió que estos pacientes tenían algo en común. Y esto era una disminución de la cifra de un tipo determinado de glóbulos blancos denominados linfocitos CD4. Por esto, se le llamó síndrome de inmunodeficiencia adquirida, para diferenciarlo de las inmunodeficiencias que se observaban en niños y que son heredadas o congénitas. Hasta 1983 no se pudo determinar que el SIDA estaba causado por la infección de un virus nuevo y totalmente distinto de los hasta entonces conocidos como causantes de enfermedad en los humanos. Investigadores del Instituto Pasteur y posteriormente del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos y de la Universidad de California aislaron un retrovirus en pacientes con SIDA, y a este se le denominó virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 o VIH tipo 1. Más adelante se identificó un nuevo retrovirus humano, el VIH-2, propio de algunos países de África Occidental y capaz de producir en el hombre un cuadro clínico similar al SIDA, pero con menor agresividad y de forma mucho más lenta que el original. Aunque en la actualidad aún tenemos dudas de cómo ha aparecido esta nueva enfermedad, la hipótesis más plausible es que se originó en los años 30, mediante el paso de un virus del chimpancé al hombre en África Central. Aunque sabemos que probablemente hubo casos previos de infección en humanos, las condiciones sociales, demográficas, económicas que se dieron en esa época y en ese lugar favorecieron su extensión hasta convertirse en lo que hoy conocemos como una gran epidemia mundial. El VIH, agente etiológico del SIDA o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pertenece a la familia de los retrovirus humanos o la familia Retroviridae. Los virus de esta familia tienen una envoltura externa y en su centro tienen dos copias de ARN, así como una enzima importante para su replicación llamada transcriptasa inversa, la cual eventualmente convertirá ese ARN monocatenario en ADN bicatenario. El componente retro puede traducirse literalmente como que va hacia atrás o que se traduce hacia atrás. Y es que precisamente los retrovirus llevan este prefijo, ya que su replicación es totalmente inversa a la que ya conocemos. Tienen la particularidad de ser un virus ARN que al ingresar a la célula del hospedador a la cual infectan, su genoma ARN dentro de la misma se convierte en una molécula de ADN que luego se integrará en el cromosoma de la célula infectada, modificando por completo su genoma. ¿Qué hace posible esto? Lo cierto es que el mismo virus posee una enzima conocida como transcriptasa inversa,
la cual se encarga de convertir el genoma ARN en una copia de ADN de doble cadena. Es importante señalar que el descubrimiento de esta enzima fue digno de un premio Nobel de Medicina para los virólogos estadounidenses David Baltimore y Howard Temmin. A pesar de que existen varios grupos de retrovirus capaces de infectar a una variedad inmensa de animales, solamente 2 grupos principales pueden infectar a la especie humana. Estos son los oncorretrovirus, onco relacionado con tumores, y los lentivirus, que vienen de la palabra pausados. A diferencia de la mayoría de los virus envueltos que ya conocemos, los retrovirus no se transmiten a través del aire, del polvo o fómites en condiciones normales, como por ejemplo por factores que afecten la tensión superficial, sino que requieren del contacto íntimo con las fuentes de infección, por ejemplo, a través de líquidos corporales, de la sangre y de productos derivados de la misma. Una de las características más importantes de los lentivirus es que pueden persistir en los hospedadores infectados por largo tiempo, sin que hayan manifestaciones clínicas, hasta que la respuesta inmunitaria se ve alterada y resulte ineficaz, permitiendo así mayor replicación del virus, que se vuelve más citopático, ocasionando la muerte de linfocitos T y de células infectadas como monocitos, macrófagos, células dendríticas, entre otras. Y es en este momento en el cual aparecen los signos y síntomas de esta enfermedad, y el individuo se vuelve mucho más susceptible a infecciones oportunistas. Todas las características mencionadas son propias del VIH tipo 1, el cual, como hemos mencionado, tiene efectos más drásticos al destruir los linfocitos TCD4, que son fundamentales para la efectividad y la regulación de la respuesta inmunológica, causando así lo que conocemos hoy en día como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El genoma del VIH está constituido por 2 moléculas de ARN monocatenario. Cada molécula de ARN contiene los 3 genes requeridos para la sobrevida del mismo en nuestro organismo. El primero, o gen POL, codifica las 3 enzimas que participan en la replicación. Estas son la transcriptasa inversa, o también llamada ADN polimerasa, que es la enzima responsable de la replicación del genoma. La segunda sería la integrasa, que es la enzima necesaria para la integración del provirus al genoma de la célula huésped. Y por último, pero no menos importante, la proteasa, que es la encargada de preparar a la partícula viral para salir de la célula. El segundo, o gen GAG, codifica la proteína 24, también llamada cápside, y la proteína 17, también llamada matriz. Finalmente tenemos al gen ENV. A su vez, codifica la envoltura lipídica del virión y a las glucoproteínas que así la conforman. La glucoproteína 41 o de transmembrana y la glucoproteína 120 o externa, que son muy importantes para la penetración del virus a la célula huésped, las cuales van a experimentar frecuentemente variaciones antigénicas. De esta forma, al microscopio electrónico revela un virión esférico con un diámetro aproximado de 100 a 140 nanómetros y de una estructura icosaédrica. La replicación del virus VIH comprende varias etapas. Cada una de ellas es crucial para el éxito de dicha replicación y son el principal blanco de los medicamentos antirretrovirales. Ahora observemos cómo el virus infecta al linfocito TCD4. La primera etapa constituye la adhesión del virus al linfocito.
La entrada de este virus a la célula requiere la presencia de ciertos receptores de superficie, el CCR5 y el CXCR4. Estos receptores van a interactuar con proteínas complejas del virus, principalmente con la glicoproteína extracelular GP120 y la de transmembrana GP41. Cuando cada VIH se aproxima a un linfocito TCD4, las glicoproteínas 120 se unen a los receptores del CD4, proceso denominado acoplamiento o atracción. Esta unión genera un cambio conformacional, lo cual permite a la glicoproteína 41 que interaccione con los receptores CCR5, lo cual da origen a la segunda etapa, representada por la fusión de la envoltura celular con la membrana de la célula huésped. Como resultado, el virión pierde toda su integridad y su morfología característica, y el contenido genético del virus es vertido dentro de la célula. La matriz y la nucleocápside son digeridas por la célula y quedan libres las dos cadenas de ARN y las tres enzimas esenciales, integrasa, proteasa y transcriptasa inversa, las cuales van a protagonizar nuestro tercer paso, que es la síntesis del ADN viral. En esta, la transcriptasa inversa tiene dos dominios catalíticos, el sitio activo de la ribonucleasa H y el sitio activo de la polimerasa. La polimerasa, usando nucleótides de la célula huésped, transcribe el ARN viral en una cadena ARN-ADN. Posteriormente, esta vuelve a la transcriptasa inversa, donde la ribonucleasa H de la misma escinde los fragmentos restantes del ARN y la polimerasa forma el ADN de doble hélice, también llamado provirus o ADN modelo, un estadio intermedio en el ciclo replicativo que servirá como molde para sintetizar el ARN viral. En la cuarta etapa, denominada integración, la integrasa se une al ADN viral, entra al núcleo y facilita su integración al ADN de la célula huésped. De esta forma, ahora el genoma de la célula contiene la información genética del virus de inmunodeficiencia humana. Finalmente tenemos nuestra quinta etapa, constituida por la síntesis de los viriones hijos. En esta, la ADN polimerasa de la célula huésped sintetiza un ARN mensajero, el cual migra al citoplasma, donde se dirige a los ribosomas presentes en el retículo endoplasmático rugoso, y sintetizan así las cadenas de proteínas de la envoltura viral. Posteriormente, salen del retículo endoplasmático y viajan hasta la superficie celular, donde se van a unir con otras proteínas de superficie que ya han sido sintetizadas. Al mismo tiempo, otros ARN mensajeros codifican la traducción de grandes cadenas proteicas, que son claves para la infectividad del virus. Estas empiezan a migrar a la superficie con dos ARN virales, donde se encuentran con las proteínas de la envoltura viral. Se unen y posteriormente emerge de la célula huésped un virión que aún es inmaduro, ya que las grandes cadenas proteicas requieren ser escindidas en sus partes individuales. Esta actividad la realiza la proteasa, permitiendo que se formen las estructuras propias del virus.
dando como resultado un virus maduro, que ahora es totalmente infectante para todas las demás células. Cada virus de inmunodeficiencia humana se replica billones de veces al día, destruyendo las células del sistema inmune y causando la progresión de la enfermedad. La característica cardinal de la infección por VIH es la depresión, es decir, la disminución de los linfocitos TCD4. Y esto es el resultado del tropismo del virus por esta población de linfocitos que expresan el marcador fenotípico CD4 sobre su superficie. Al principio de la infección, los aislados del VIH son macrofagotrópicos. Sin embargo, todas las cepas del virus de inmunodeficiencia humana también infectan a los linfocitos primarios TCD4. Y conforme la enfermedad progresa y avanza en el tiempo, el tropismo va cambiando de los macrófagos a los linfocitos T. Es entonces cuando el virus es T-trópico. Las consecuencias de la disfunción de las células TCD4 causada por la infección del VIH es totalmente devastadora, debido a que el linfocito TCD4 desempeña una función totalmente decisiva en la respuesta inmunitaria humana. Este linfocito es el encargado de inducir de forma directa o indirecta una amplia variedad de funciones en las células linfoides y las células no linfoides, incluidos algunos como la activación de macrófagos, las inducciones de funciones de las células T citotóxicas, las células natural killer y las células B. También estimula la secreción de factores solubles que además inducen el crecimiento y la diferenciación de todas las células linfoides, que afectan de alguna forma a las células hematopoyéticas. La mayor difusión del virus en la sangre a medida que el número de linfocitos TCD4 desciende guarda una relación totalmente directa con la evolución de los síntomas del SIDA. Y es que el VIH induce diversos efectos citopatológicos que de alguna forma matan a los linfocitos T. Entre estos factores se incluyen una acumulación de copias no integradas de ADN circular de su genoma, también el aumento de la permeabilidad de la membrana plasmática o la formación de sincitios y la inducción de apoptosis. Mientras más receptores CD4 se expresen, más capacidad tendrá el VIH de matar a la célula. Es por esto que los macrófagos pueden escapar a la acción citolítica del virus. Entre los medios del VIH para escapar del sistema inmunitario tenemos la infección de linfocitos o macrófagos. Esto ocasiona la inactivación del elemento clave de la defensa inmunitaria. La infección de los linfocitos TCD4 auxiliares ocasiona la pérdida del activador del sistema inmunitario, así como la hipersensibilidad de tipo retardado. A esto se le suman las variaciones antigénicas y la glucolización intensa de la glicoproteína 120, que ocasiona la evasión de la detección de los anticuerpos. Los linfocitos TCD8 son críticos para controlar la progresión del VIH a SIDA. Estos linfocitos pueden matar a células infectadas por acción citotóxica y además produciendo factores supresivos que restringen la replicación viral, induciendo quimiosinas que además bloquean la unión del virus a su correceptor. Pero tenemos que recordar que el linfocito CD8 debe activarse con el linfocito CD4, por lo que disminuyen con el curso de la infección.
ya que la célula blanco de la infección por VIH es el linfocito CD4, que es el encargado de la regulación de todas las respuestas de nuestro sistema inmunitario. Y si no tenemos al regulador que induce de alguna forma todas las respuestas necesarias para la eliminación del virus de nuestro organismo, entonces esta infección permanecerá en el tiempo y progresará al síndrome de inmunodeficiencia adquirida que actualmente conocemos. Es por este motivo que los medicamentos antirretrovirales lo que intentan realizar es disminuir la carga viral para que de alguna forma aumenten los linfocitos TCD4 y de esta forma se refuerce el sistema inmunitario del paciente infectado. Así, este podrá tener las defensas necesarias para evitar las infecciones oportunistas y las neoplasias malignas asociadas a este síndrome. El curso típico de la infección por este virus presenta varias etapas. La infección primaria puede ser asintomática o 10 a 14 días después de la exposición presentar algunos síntomas específicos, tales como fiebre, dolor de garganta, linfoadenopatías o erupción cutánea. Después de la infección primaria se produce la replicación viral y es detectable la viremia. Durante 8 a 12 semanas, el virus se disemina de manera amplia en todo el organismo, sobre todo en órganos linfoides. Posteriormente, hay un descenso significativo en los linfocitos CD4 en esta etapa temprana de la infección. Después de una semana a 3 meses, se produce una respuesta inmunitaria al VIH. Desciende la viremia del plasma y se presenta un aumento de las células TCD4. Sin embargo, la respuesta inmunitaria no es capaz de eliminar por completo la infección. Es por ello que persisten las células infectadas con VIH en los ganglios linfáticos y entonces la infección pasa al segundo periodo, que sería el de latencia. Este puede durar aproximadamente 10 años. Aunque hay muy pocas células infectadas en sangre, no hay una verdadera latencia, pues es importante destacar que hay células que expresan el virus en zonas linfoides y el sistema inmunitario se deteriora de forma gradual y progresiva, manifestándose en una declinación de los linfocitos CD4 circulantes. En este periodo, el paciente puede volverse totalmente asintomático, o por el contrario, desarrollar una linfoadenopatía generalizada, persistente o, en otros casos, remitir antes de progresar durante meses o por años a la condición pre-SIDA, conocida como complejo acompañante del SIDA, que es caracterizado por diarrea, candidiasis oral, pérdida de peso y fiebre. Posteriormente, la enfermedad puede progresar hasta desarrollar SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya con las infecciones oportunistas, el sarcoma de Kaposi o el linfoma de las células B. La mayoría de los pacientes con SIDA desarrollan también síntomas neurológicos en cualquier etapa de la enfermedad, debido a las infecciones oportunistas, a las neoplasias del sistema nervioso central o a la invasión directa y la replicación del VIH en las neuronas. El complejo demencia-SIDA, síndrome neurológico más común, es una manifestación tardía de la enfermedad y que se caracteriza por mala memoria, incapacidad para la concentración, apatía, retardo psicomotor, anormalidades motoras y cambios en la conducta. El factor más importante en el desarrollo del SIDA en los individuos infectados por VIH es el tiempo. La mayoría de los individuos, si no todos, en un máximo de 15 años desarrollan el síndrome. Diversos factores afectan la supervivencia, incluyendo la edad, el sexo, el tipo de diagnóstico inicial,
el estado inmunológico, que resulta ser el más importante, ya que, como se ha dicho, la respuesta de los linfocitos citotóxicos dependientes de los linfocitos CD4 disminuye con la progresión de la enfermedad, y esto trae como consecuencia la pérdida del control de la viremia. Además, las causas probables para que esto ocurra son el agotamiento inmunológico, la falta de un adecuado funcionamiento de las células CD4 o también factores asociados al hospedador. Las causas predominantes de morbilidad y mortalidad entre los pacientes con infecciones de VIH en etapas tardías son las infecciones oportunistas, es decir, infecciones graves por agentes que pocas veces causan enfermedades importantes en individuos inmunocompetentes. Las infecciones oportunistas más frecuentes en los pacientes con SIDA incluyen aquellas por bacterias como por ejemplo la Mycobacteria tuberculosis, la Salmonella o el Streptococcus. Entre los hongos podemos mencionar a la Candida albicans, protozoarios como el Toxoplasma gondii, la Giardia lamblia, la Isospora belli y el Cryptosporidium. Además de virus como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el varicela zoster, el virus de la hepatitis B, entre otros. Entre las neoplasias asociadas a este síndrome están los linfomas no Hodgkin, el linfoma de Burkitt o de células B, el sarcoma de Kaposi y el cáncer cervical invasor provocado por el virus del papiloma humano. Es importante señalar que en el caso del cáncer anogenital y los linfomas de Hodgkin son más frecuentes en la infección por VIH, más no en los pacientes con SIDA. El primer método o aislamiento del virus. En este, el VIH se cultiva de los linfocitos de la sangre periférica y a veces se puede realizar también a través de muestras de otros sitios. El número de linfocitos infectados circulantes varía con la etapa de la enfermedad. Es importante mencionar que la técnica de aislamiento más sensible es cultivar conjuntamente la muestra problema con mononucleares de sangre periférica, estimulados por un mitógeno y no infectados. Las partículas de VIH primaria tienen una proliferación bastante lenta en comparación con las cepas adaptadas en el laboratorio. También sabemos que la proliferación de los virus se detecta al estudiar los líquidos sobrenadantes del cultivo después de aproximadamente 7 a 14 días, para que así surja la actividad de la transcriptasa inversa o los antígenos específicos del virus, por ejemplo, el P24. Sin embargo, debemos destacar que las técnicas de aislamiento son lentas y bastante laboriosas, y se van a circunscribir a estudios de investigación. Las técnicas de amplificación por PCR se utilizan más a menudo para identificar el virus en muestras clínicas. El segundo método diagnóstico por laboratorio es la serología. Sabemos que en el comercio se consiguen equipos de prueba para medir anticuerpos con la técnica de enzimoinmunoanálisis. Estos métodos, si se practican de manera apropiada, poseen sensibilidad y especificidad incluso mayor del 98%. Cuando se usan los métodos basados en enzimoinmunoanálisis para el cribado de poblaciones con una pequeña prevalencia de infecciones por VIH, como por ejemplo en el caso de los donadores de sangre, al surgir una prueba positiva en una muestra de suero, habrá que repetirla para mayor confirmación. Si esta nueva prueba de enzimoinmunoanálisis es reactiva, es decir, si es positiva, se va a realizar una prueba confirmatoria para así de alguna forma descartar resultados que sean falsos positivos.
En este caso, la técnica más utilizada para la confirmación y así descartar estos falsos positivos es la inmunotransferencia, en la cual se detectan proteínas de pesos moleculares específicos que son propias del virus de inmunodeficiencia humana. Más a menudo se identifican anticuerpos contra la proteína P24 del centro de la partícula o las glucoproteínas GP41, GP120 o GP160 que están presentes en la cubierta del virus. Sin embargo, el perfil de respuestas contra antígenos específicos del virus cambia con el transcurso del tiempo y también la evolución clínica hasta llegar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando el paciente llega a tener SIDA, en este caso se conserva el nivel de anticuerpos contra las glucoproteínas de la cubierta, la GP41, GP120 y GP160, pero van a disminuir las dirigidas contra las proteínas GAG, que serían la P17, P24 y la P55. Casi todas las personas mostrarán anticuerpos detectables en un plazo aproximado de 6 a 12 semanas después de la infección. Y prácticamente todos los sujetos presentarán positividad en términos de 6 meses. Muy pocas veces, la infección por VIH dura más de 6 meses sin que surja una respuesta detectable de anticuerpos. Es por eso que siempre existe la recomendación de repetir las pruebas con intervalos de 6 meses. Nuestro tercer método, y uno de los más importantes, es la detección de ácidos nucleicos o antígenos del virus. Para detectar el ARN viral en muestras de seres humanos, a menudo se utilizan técnicas de amplificación, como por ejemplo el RT-PCR o también el PCR de ADN. El método de RT-PCR utiliza enzimas para amplificar el ARN del VIH, mientras que la técnica del PCR de ADN amplifica el ARN del virus por métodos de hibridación seriada de oligonucleótidos. Estas técnicas son cuantitativas y se utilizan estándares de referencia. Con cada una es necesario incluir testigos positivos y negativos apropiados. Estos métodos moleculares son muy sensibles y constituyen la base para las cuantificaciones del número de virus en plasma. La heterogeneidad de las secuencias de VIH puede menoscabar la sensibilidad de estas técnicas para detectar infecciones por virus de inmunodeficiencia humana. Es importante señalar que los niveles de ARN del VIH son marcadores de predicción bastante importantes, ya que señalan la evolución de la enfermedad y constituyen medios útiles para vigilar la eficacia de las terapias antirretrovirales. En el caso de infección por VIH en hijos de madres infectadas, se practica por medio de técnicas de detección de ARN del VIH plasmático. La presencia de anticuerpos de la madre hace que no sean útiles los estudios serológicos. Poco después de la infección, se detectan por medio de enzimoinmunoanálisis en plasma niveles pequeños del antígeno P24 del VIH circulante. El antígeno a menudo no se detecta después de que aparecen los anticuerpos, pero a veces reaparece en etapa tardía de la infección y tal signo conlleva un mal pronóstico. La erradicación del VIH en los pacientes infectados no parece posible con los tratamientos actuales. Propiamente hablando, hoy en día el SIDA es incurable. Sin embargo,
muchos de los procesos oportunistas que comprometen la vida de los pacientes con SIDA tienen un tratamiento eficaz. Además, la administración de fármacos antirretrovirales ha permitido alargar considerablemente la supervivencia de los sujetos seropositivos, de manera que la enfermedad se ha convertido en un proceso crónico. El primer objetivo del tratamiento es reducir al máximo la multiplicación del VIH. El segundo se deriva del primero y es permitir que el sistema inmuno se reconstituya y así mejorar la evolución de las distintas complicaciones infecciosas y neoplásicas que presentan los pacientes con SIDA y, mejor todavía, evitarlas. Los fármacos antirretrovirales se clasifican por familias, dependiendo del momento de la replicación del virus en el cual ellos actúan. Tenemos los primeros, que son los inhibidores de la transcriptasa inversa, y fueron los primeros fármacos que se utilizaron. Ellos actúan sobre la enzima del VIH, transcriptasa inversa, que convierte el ARN del virus en ADN, que se integrará en el ADN de la célula CD4 humana. Estos fármacos son el abacavir, la diadonosina, la emtricitabina, la estabudina, la mibudina, sidobudina, tenofovir, efavirenz, etravirina y nevirapina, entre otros medicamentos que actúan de la misma forma. Los segundos son los inhibidores de la proteasa. En 1996 empezaron a utilizarse. Estos fármacos poseen una actividad muy potente frente al VIH y actúan en una fase tardía del ciclo replicativo, inhibiendo la acción de la enzima proteasa, que corta las nuevas cadenas de proteínas del VIH que se han formado en el interior de la célula humana infectada para así formar los nuevos virus. Estos fármacos son el atazanavir, el darunavir, el fosamprenavir, el lopinavir, el saquinavir y el tripanavir, entre otros que actúan de la misma manera. Tenemos luego a los inhibidores de la entrada. Entre ellos tenemos al enfuvirtidá y el maraviroc. Estos van a inhibir la entrada del VIH a la célula TCD4. También tenemos los inhibidores de la integrasa. Estos inhiben la integración del VIH en el material genético de la célula humana infectada y únicamente está comercializado como raltegravir. Estas dos últimas familias se utilizan de forma restringida para situaciones en las que el paciente no tolera o ha fracasado a las demás familias de fármacos. El tratamiento suele basarse en la llamada triterapia o tratamiento antirretroviral de alta eficacia e incluye 2 o 3 fármacos de la familia de los inhibidores de la transcriptasa inversa o 2 fármacos de esta familia combinados con un tercer fármaco de la familia de los inhibidores de la proteasa. La respuesta al tratamiento se controla básicamente midiendo la carga viral en plasma, ya que los cambios de la viremia plasmática son rápidos y ocurren en días, y además anteceden en semanas o meses a los cambios inmunológicos o clínicos. En los pacientes no tratados previamente que reciben terapia triple, a las 4 semanas se debe exigir que la carga viral haya disminuido de forma importante, una reducción de 10 veces como mínimo. A los 3 o 4 meses, la carga viral debe ser menor de 200 a 500 copias por milímetro de sangre y a los 4 o 6 meses debe ser inferior a 20 a 50 copias por milímetro de sangre, es decir, que la carga viral sea indetectable. Si transcurrido este tiempo, la viremia es detectable,
o si tras ser indetectable rebota por encima de las 500 copias, hay que considerarlo como un fracaso virológico y plantearse un cambio total de tratamiento. Una carga viral menor de 20 a 50 copias por milímetro de sangre asegura que la respuesta terapéutica será duradera, mientras la adherencia a la medicación prescrita sea buena. Estos objetivos virológicos se alcanzan también en los pacientes que reciben segundas o posteriores alternativas terapéuticas debido a resistencias o intolerancias a la medicación. El desarrollo de una vacuna preventiva eficaz probablemente requerirá aún varios años de estudios. En su ausencia, la mejor prevención de la infección por VIH consiste en evitar su transmisión. La obtención de vacunas preventivas y terapéuticas eficaces contra el SIDA es la gran asignatura pendiente de la investigación sobre el VIH. El desarrollo de una vacuna frente a este virus es una empresa científica difícil debido a sus mecanismos de adaptación y escape ante nuestra respuesta inmunitaria y a la complejidad que reviste el desarrollo, aplicación y la evaluación de los prototipos generados. Hasta ahora no se ha obtenido ninguna vacuna que prevenga contra la infección por VIH. Sin embargo, esto representa la mayor esperanza para conseguir impedir la extensión de esta pandemia que conocemos como el SIDA.